¿Algo impactante está por suceder en abril? Muchos creen que sí, y la Biblia podría contener la clave para entenderlo. En Amós 3:7 leemos: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esto nos revela que Dios siempre advierte a su pueblo antes de que grandes eventos ocurran. Ahora bien, ¿qué señales bíblicas podrían estar apuntando a este mes? ¿Estamos en la antesala de un evento profético que cambiará el rumbo del mundo? Hoy exploraremos lo que las Escrituras nos revelan sobre este tiempo y cómo debemos prepararnos espiritualmente. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere que conozcas su mensaje. ¿Estás listo para descubrir lo que podría estar por cumplirse? ¿Alguna vez te has preguntado si el mundo está a punto de experimentar un cambio radical? A lo largo de la historia, ha habido momentos donde todo parecía alinearse para marcar un antes y un después en la humanidad. Pero lo más impactante es que la Biblia ya lo había advertido. Dios no deja nada al azar, y mucho menos cuando se trata del destino de su creación. En Amós 3:7 está escrito: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esta es la clave que nos permite comprender que todo lo que está por suceder ya ha sido anunciado. Lo que muchos no ven es que las señales han estado frente a nosotros todo este tiempo. Desde los tiempos antiguos, Dios ha utilizado a sus profetas para advertir a la humanidad sobre eventos cruciales, no porque Él quiera que temamos, sino porque desea que estemos preparados. Cuando Noé construyó el arca, el diluvio aún no se veía en el horizonte. La gente se burlaba de él, considerándolo un loco, hasta que la lluvia comenzó a caer y fue demasiado tarde para reaccionar. Lo mismo sucedió con Lot en Sodoma. La advertencia llegó antes de la destrucción, pero solo unos pocos escucharon. Y ahora, en nuestro tiempo, ¿estamos siendo testigos de una advertencia divina que muchos están ignorando? El mes de abril no es un mes cualquiera. En la historia bíblica ha sido un periodo marcado por acontecimientos espirituales significativos. La Pascua, la resurrección de Jesús, momentos de liberación y juicio han ocurrido en este tiempo. Podría ser que este abril traiga consigo un cumplimiento profético que cambie el curso de la humanidad. Las Escrituras nos muestran que Dios actúa en ciclos, y aquellos que tienen ojos para ver entenderán que estamos en el umbral de algo trascendental. En Daniel 2:21 la palabra nos revela que es Dios quien muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Nada ocurre sin su intervención. Los eventos que se están desarrollando a nivel global no son coincidencia. Cambios en gobiernos, crisis económicas, señales en la naturaleza, todo parece estar alineándose de una manera que pocos pueden explicar, pero la Biblia sí. Hay quienes sienten en su espíritu que algo está por suceder, una inquietud, un llamado a la preparación, una sensación de que estamos en los últimos momentos antes de que algo grande tenga lugar. Los discípulos también se hicieron estas preguntas. En Mateo 24, ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Su respuesta fue clara: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús nos advirtió que las señales estarían ahí, pero que no todos las reconocerían. Nos instó a estar alertas, a discernir los tiempos y a no ser sorprendidos como ladrón en la noche. La historia nos muestra que cada vez que Dios ha hablado, lo ha hecho con un propósito. Antes de la caída de Jerusalén en el año 70 de Cristo, hubo señales. Antes del diluvio hubo advertencias. Antes de la crucifixión de Cristo hubo profecías detalladas sobre lo que ocurriría. Entonces, ¿qué nos hace pensar que hoy sería diferente? La diferencia es que ahora las señales no están solo en un lugar o en un evento aislado. Están en todas partes. Hay algo en el aire que nos indica que estamos en un punto crítico.
Las personas lo sienten en sus corazones, incluso aquellas que no son creyentes. La incertidumbre es mayor que nunca, la inestabilidad es evidente y los cambios parecen acelerarse con cada día que pasa. Jesús comparó estos tiempos con los dolores de parto. En Mateo 24:8 dijo: y todo esto será principio de dolores. Los dolores de parto comienzan de manera gradual, pero se intensifican hasta llegar a un punto donde el nacimiento es inminente. ¿Podría abril ser ese momento en el que todo se intensifique? Hay señales que no podemos ignorar. Dios no solo habla a través de profecías escritas, sino también a través de circunstancias, acontecimientos y la voz de su Espíritu en aquellos que están dispuestos a escuchar. No todos entenderán esto de inmediato. Cuando Dios le habló a José en Egipto a través de los sueños de Faraón, muchos no comprendieron el mensaje, pero José supo interpretar las señales. Como resultado, Egipto se preparó para los años de hambre mientras otros perecían. La clave está en la preparación. Dios nunca advierte en vano. No se trata de temer lo que viene, sino de estar listos para lo que Dios está a punto de hacer. En tiempos de Noé, aquellos que ignoraron la advertencia se encontraron con las aguas cubriéndolos. En tiempos de Moisés, aquellos que no marcaron sus puertas con la sangre del cordero vieron la destrucción entrar en sus hogares. La historia se repite porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay quienes piensan que estas advertencias son solo especulaciones, que todo sigue como siempre y que nada va a cambiar. Segunda de Pedro 3:4 nos habla de esto. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero el hecho de que muchos lo ignoren no significa que no esté ocurriendo. La pregunta no es si Dios está advirtiendo, sino si estamos escuchando. ¿Podría abril ser un mes de cumplimiento profético? ¿Estamos viendo señales que indican que algo está por suceder? La única manera de estar seguros es aferrándonos a la palabra, buscando dirección en la oración y manteniendo nuestros ojos abiertos. Porque cuando Dios habla, lo hace con claridad, pero solo aquellos que están espiritualmente despiertos podrán entenderlo. Jesús nos dejó una instrucción clara en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto no es un mensaje de miedo, sino de esperanza. No estamos solos en esto. Dios está guiando a su pueblo, preparando el camino y llamándonos a estar atentos, porque lo que está por suceder no es una sorpresa para quienes han aprendido a leer las señales. Lo que viene puede ser impactante, pero no tiene por qué tomarnos desprevenidos. Abril podría marcar un cambio en la historia, y la pregunta más importante es: ¿estamos listos? Desde el principio de los tiempos, Dios ha utilizado los cielos como un testimonio visible de su poder y su voluntad. En Génesis 1:14, Él estableció que las luminarias en el firmamento servirían para señales y para las estaciones, para días y años. No fueron creadas solo para dar luz, sino como marcadores de eventos importantes en su plan. A lo largo de la historia, señales celestiales han precedido momentos de juicio, advertencia y cumplimiento profético. En abril se alinean fenómenos astronómicos que han llamado la atención de muchos. Pero la pregunta es: ¿son meras coincidencias o son parte del lenguaje divino que nos llama a estar atentos? La Biblia menciona numerosos casos en los que Dios utilizó los cielos para hablar con su pueblo. En el libro de Éxodo, una densa oscuridad cubrió Egipto como una de las plagas que precedieron la liberación del pueblo de Israel. En el Evangelio de Mateo, una estrella guió a los sabios de Oriente hasta el lugar donde había nacido Jesús. En el día de la crucifixión, el sol se oscureció y la tierra tembló. Hechos 2:19 refuerza este patrón con una declaración contundente: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Estas señales han marcado momentos determinantes en la historia de la humanidad. Ahora, con eventos celestiales inminentes en abril,
es necesario preguntarse si estamos ante un nuevo mensaje divino. Los eclipses han sido históricamente asociados con juicios y advertencias en la Escritura. En Joel 2:31 se dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. No se trata solo de fenómenos naturales, sino de acontecimientos que han coincidido con momentos críticos. En el año 1492, un eclipse lunar coincidió con la expulsión de los judíos de España. En 1948, el renacimiento del Estado de Israel ocurrió en el marco de una serie de señales en el cielo. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, una luna de sangre marcó el conflicto. La historia muestra que cuando los cielos hablan, la humanidad debe prestar atención. En Lucas 21, 25, 26, Jesús advirtió que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. No es casualidad que estos eventos celestes coincidan con tiempos de convulsión global. Actualmente, el mundo enfrenta incertidumbre en cada nivel: político, económico y moral. Las naciones se tambalean y el desasosiego se apodera de millones. Es en estos momentos cuando Dios llama a su pueblo a levantar la mirada y discernir los tiempos. El libro de Apocalipsis habla de una serie de juicios que vendrán sobre la tierra, muchos de los cuales están acompañados por fenómenos astronómicos. En Apocalipsis 6:12 se describe un gran terremoto, el sol tornándose negro como tela de silicio y la luna convirtiéndose en sangre. Estas descripciones no son simbólicas, sino advertencias claras de que los cielos reflejarán lo que está sucediendo en la tierra. No es sorpresa que cada vez más estudiosos de la Biblia estén observando los cielos en busca de señales. Las fiestas bíblicas establecidas por Dios para su pueblo también tienen una conexión con los astros. La Pascua, que conmemora la liberación de Israel de Egipto y el sacrificio de Cristo en la cruz, está directamente ligada al ciclo lunar. La fiesta de los tabernáculos, que apunta al reino venidero de Dios, también está vinculada a la luna. Jesús cumplió proféticamente las fiestas primaverales en su primera venida. ¿Podría Dios estar marcando eventos futuros con señales en los cielos nuevamente? La Biblia deja claro que aquellos que buscan respuestas en los astros en un sentido esotérico caen en idolatría, pero también nos muestra que Dios mismo usa el firmamento para revelar su voluntad. En Números 24:17, Balaam profetizó la venida del Mesías diciendo: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. La estrella que guió a los magos en el nacimiento de Jesús no fue producto del azar, sino una señal planeada desde el principio de los tiempos. Si Dios utilizó el cielo para anunciar el nacimiento de su Hijo, si lo oscureció en su muerte y prometió señales astronómicas antes de su regreso, entonces es lógico prestar atención cuando estos eventos se alinean con momentos proféticos. Abril trae consigo fenómenos que podrían estar marcando el inicio de una nueva etapa en la historia profética. Pero más allá de los eventos en sí mismos, lo importante es lo que significan espiritualmente. En Mateo 16:2-3, Jesús reprendió a los fariseos porque sabían discernir el clima, pero no los tiempos en los que vivían. Les dijo: cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis discernir. Estas palabras resuenan hoy más que nunca. La humanidad está enfocada en avances tecnológicos, en predicciones económicas y en el devenir de las naciones, pero ignora las señales que están en el cielo. El problema no es la falta de señales, sino la falta de discernimiento espiritual. Dios está hablando, pero no todos están escuchando. En tiempos de Noé, la advertencia fue clara, pero solo 8 personas entraron en el arca. En tiempos de Lot, la destrucción de Sodoma se anunció,
pero solo unos pocos salieron con vida. En los días de Jesús, los profetas habían predicho su llegada, pero la mayoría no lo reconoció. Las Escrituras dicen en Hebreos 12:26 que Dios una vez más hará temblar no solo la tierra, sino también los cielos. La pregunta no es si Él hablará, sino si aquellos que dicen seguirle están preparados para escuchar. En abril, muchos mirarán al cielo y verán solo un eclipse, una alineación planetaria o un fenómeno más. Pero aquellos que han sido instruidos en la palabra sabrán que Dios no hace nada sin anunciarlo primero. Los tiempos no pueden ser ignorados. La oscuridad ha crecido en el mundo, pero la luz de la verdad sigue brillando para aquellos que están dispuestos a verla. Dios está llamando a su pueblo a no ser indiferente. Así como los sabios de Oriente leyeron las señales en los cielos y buscaron al Mesías, hoy se requiere la misma determinación para reconocer que los eventos que están ocurriendo tienen un propósito divino. El mensaje de las Escrituras es claro: vigilar y orar. En 1 Tesalonicenses 5, 4, 6, Pablo advierte: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Abril podría ser un mes clave. Los cielos han hablado en el pasado, y la Biblia nos dice que lo seguirán haciendo en el futuro. La decisión de prestar atención o ignorar las señales recae en cada persona. Pero para aquellos que entienden que Dios siempre revela sus planes antes de actuar, este es un tiempo de estar atentos, de buscar su dirección y de prepararse para lo que está por venir. El mundo está entrando en una etapa de incertidumbre como pocas veces se ha visto. Las guerras, las crisis económicas y los conflictos sociales no son hechos aislados, sino piezas de un rompecabezas profético que la Biblia describió con siglos de anticipación. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerras, y que la humanidad enfrentaría hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Estas señales no son simplemente acontecimientos del curso natural de la historia, son un llamado de alerta. Cuando los discípulos le preguntaron cuál sería la señal de su venida y del fin de los tiempos, Él respondió que todas estas cosas serían principio de dolores. Lo que ocurre en la actualidad no es el final, pero sí el inicio de algo que está por desplegarse a una escala mayor. En el libro de Apocalipsis se menciona una serie de eventos catastróficos que sacudirán la tierra antes del regreso de Cristo. Entre ellos se habla de un colapso financiero sin precedentes, de una crisis alimentaria global y de una convulsión en las naciones. Hoy, la economía mundial se tambalea, los sistemas financieros parecen estar al borde del colapso y la inflación se dispara en muchos países. Estas no son simples fluctuaciones de mercado, sino una manifestación de un desorden que ha sido anunciado con anticipación. En Proverbios 22:7, la Escritura advierte que el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Las deudas nacionales han alcanzado niveles que jamás se habían visto, y los gobiernos parecen incapaces de encontrar una solución. La desigualdad y la desesperación han llevado a un incremento en la violencia y la criminalidad. En muchos lugares las sociedades están más divididas que nunca. La Biblia habla de un tiempo en el que el amor de muchos se enfriará y donde la moral será completamente distorsionada. Isaías 5:20 advierte sobre aquellos que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo, un reflejo de lo que ocurre en la actualidad. La corrupción, la inmoralidad y la perversión han alcanzado niveles alarmantes. En Romanos 1:28-32 se describe una generación que rechaza a Dios y se entrega a todo tipo de pecados. La humanidad ha cruzado límites que antes parecían impensables, y la sociedad ha normalizado lo que antes era condenado. A lo largo de la historia, cada vez que la maldad alcanzó su punto máximo, Dios trajo juicio. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue resultado de una degeneración moral que no tenía freno. El diluvio en tiempos de Noé fue consecuencia de la corrupción extrema de la humanidad. En cada caso,
Hubo advertencias antes de la calamidad. Dios no ejecuta su justicia sin antes dar oportunidad de arrepentimiento. En Nínive, cuando Jonás fue enviado a proclamar el juicio, los habitantes se humillaron y clamaron por misericordia, y Dios detuvo su mano. Pero cuando una sociedad endurece su corazón, el juicio se vuelve inevitable. La geopolítica mundial también está alineándose de una manera inquietante con las profecías bíblicas. El libro de Ezequiel describe un conflicto que involucrará a naciones específicas en un ataque contra Israel. Se menciona a Gog y Magog, nombres que durante siglos fueron objeto de especulación. Hoy, muchos estudiosos creen que estas referencias apuntan a alianzas militares que están formándose en la actualidad. En Zacarías 12:3 se profetiza que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos. Una descripción exacta de la tensión que rodea a la nación de Israel en el escenario mundial. La Biblia también menciona el surgimiento de un gobierno global que impondrá un control sin precedentes sobre la humanidad. En Apocalipsis 13, 16, 17 se habla de un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca específica. Durante siglos, esto parecía imposible de implementar, pero con los avances tecnológicos y la digitalización de la economía, el camino hacia un sistema de control absoluto está más claro que nunca. Las naciones están adoptando medidas que restringen la libertad individual en nombre de la seguridad y el bienestar global, preparando el terreno para la manifestación de lo que fue profetizado hace más de 2000 años. El colapso de valores ha impactado incluso dentro de la iglesia. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría falsos profetas y maestros que engañarían a muchos. Hoy, el evangelio ha sido distorsionado en muchas congregaciones. En lugar de predicar arrepentimiento y santidad, se han enfocado en mensajes de prosperidad y éxito personal. En 2 Timoteo 4:3-4 se habla de un tiempo en el que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros que les digan lo que quieren oír. La verdad ha sido cambiada por discursos que buscan complacer a las masas en lugar de confrontarlas con la realidad del pecado. Mientras todo esto sucede, la persecución contra la fe verdadera se intensifica. En muchas partes del mundo, los cristianos enfrentan hostilidad por mantenerse firmes en los principios de la Escritura. Jesús dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La oposición a la verdad de Dios no es nueva, pero en los últimos años ha crecido a un ritmo acelerado. Los valores cristianos son atacados y ridiculizados en todos los ámbitos, y aquellos que defienden la verdad son tachados de intolerantes y fanáticos. El enemigo sabe que le queda poco tiempo, y su estrategia es generar confusión y engaño. En Apocalipsis 12:12 se dice que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. A través de la distracción y la desinformación, busca que muchos ignoren las señales que están ante sus ojos. Su objetivo es desviar la atención de lo verdaderamente importante y hacer que las personas se enfoquen en lo superficial. Es por eso que tantos están atrapados en entretenimiento vacío, en preocupaciones materiales y en todo tipo de distracciones que los alejan de la verdad. Dios está llamando a su pueblo a despertar. En Efesios 5:14 se nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el momento de estar alerta y de prepararse espiritualmente. Jesús advirtió en Lucas 21:36 que debíamos velar y orar para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. No es tiempo de indiferencia ni de apatía. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón y de asegurarse de estar en el camino correcto. Las señales están ante nosotros y abril podría ser un punto de inflexión en la historia. No se trata de generar miedo, sino de reconocer la realidad de los tiempos en los que vivimos. La Escritura nos da esperanza, pero también nos llama a la acción. En 1 Pedro 4:7 se nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
La oración y la comunión con Dios serán esenciales en los tiempos que vienen. Lo que está ocurriendo no es casualidad. Todo ha sido escrito y anunciado con siglos de anticipación. Aquellos que ignoran las señales lo hacen bajo su propio riesgo. Pero aquellos que prestan atención y buscan a Dios con sinceridad encontrarán dirección y fortaleza. La pregunta no es si algo va a suceder, sino si estamos listos para lo que viene. Israel ha sido el epicentro de la profecía desde el principio de los tiempos. Cada evento en su historia ha estado marcado por un propósito divino y cada acontecimiento ha resonado en el ámbito espiritual. No es un país más en el mapa, no es una nación como cualquier otra. Es el escenario donde Dios ha desplegado su plan desde los días de Abraham y sigue siendo el punto clave donde se manifestarán las promesas finales. En Zacarías 12:3 se declara con claridad: en aquel día yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la carguen serán despedazados. La Escritura no deja lugar a dudas. Israel será el centro del conflicto que definirá el destino del mundo, y lo que sucede allí en este tiempo no puede ser ignorado. Los profetas hablaron de un tiempo en el que las naciones se alinearían en contra de Israel, donde su existencia misma sería una provocación para el mundo. Durante siglos, la tierra prometida estuvo en manos de otros pueblos. Su identidad pareció desvanecerse entre el exilio y la diáspora, pero la palabra de Dios nunca quedó sin cumplimiento. En Ezequiel 37, la visión del valle de los huesos secos no solo representaba la restauración espiritual de un pueblo, sino su resurrección como nación. Contra todo pronóstico, después de milenios sin un territorio propio, en 1948, Israel renació en un solo día, tal como Isaías 66:8 lo había predicho. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Nacerá una nación en un día? Desde entonces, la historia de Israel ha sido una lucha constante por su supervivencia. Cada conflicto, cada guerra, cada intento de borrar su existencia del mapa ha sido una confirmación de que esta nación es el punto central de una batalla espiritual. No es política, no es geopolítica, es profecía en acción. Los enemigos de Israel han declarado repetidamente su intención de destruirlo, pero la Escritura es clara en que Dios mismo lo ha protegido y lo seguirá haciendo hasta que se cumplan sus designios. Sin embargo, hay una profecía que aún está por cumplirse: el ataque masivo contra Israel, descrito en Ezequiel 38 y 39, donde una coalición de naciones vendrá en su contra. La pregunta no es si esto ocurrirá, sino cuándo. En la actualidad, los alineamientos políticos y militares están configurándose de una manera que nunca antes se había visto. Naciones que parecían distantes han comenzado a estrechar lazos con un objetivo común. Los conflictos en Medio Oriente han escalado de una forma que recuerda las advertencias de los profetas. El Salmo 83 describe un clamor de las naciones diciendo: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esa es la agenda que se ha estado desarrollando ante los ojos del mundo, y aquellos que conocen la Escritura saben que esto no es casualidad. El profeta Daniel recibió visiones sobre el tiempo del fin y habló de un pacto que se haría con muchas naciones, un acuerdo que marcaría el inicio de un periodo decisivo para Israel y para el mundo. Daniel 9:27 menciona a un gobernante que confirmará un pacto con muchos por una semana, pero a la mitad de ese tiempo quebrantará el acuerdo. A lo largo de la historia, ha habido múltiples intentos de establecer acuerdos de paz en Medio Oriente, pero ninguno ha sido definitivo. Cada negociación ha sido frágil, cada promesa ha sido temporal. Sin embargo, la Escritura indica que llegará un punto en el que este pacto será clave para el desarrollo de los eventos proféticos. Israel no solo es el centro de los conflictos políticos, sino también el escenario de la restauración espiritual. En el Antiguo Testamento, el Templo de Jerusalén era el lugar donde la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo. Fue destruido en el año 70 de Cristo y desde entonces no ha sido reconstruido. Sin embargo,
Las profecías de los últimos tiempos mencionan un tercer templo en funcionamiento. En 2 Tesalonicenses 2:4 se describe cómo aquel que se opondrá a Dios se sentará en el templo, proclamándose a sí mismo como Dios. Este evento solo puede ocurrir si el templo es reconstruido, y en los últimos años han habido avances significativos en su planificación. Los preparativos no son teoría, no son suposiciones. Existe un anhelo entre ciertos sectores del pueblo judío de ver el regreso del templo, y organizaciones específicas han trabajado en la creación de los utensilios sagrados, en la formación de sacerdotes y en la recuperación de los elementos necesarios para los sacrificios. El terreno donde debería edificarse el templo es un punto de conflicto, y cualquier movimiento en esa dirección podría desencadenar una crisis global. A pesar de esto, la insistencia en que el templo debe ser restaurado sigue creciendo. Los eventos en Israel no pueden analizarse desde una perspectiva meramente humana. La profecía está en marcha y el reloj divino sigue avanzando. Jesús mencionó la higuera como un símbolo de Israel y dijo en Mateo 24:32-34 que cuando ésta brotara, la generación que viera ese evento no pasaría hasta que todo se cumpliera. Israel ha florecido después de su regreso, ha prosperado contra toda lógica y ha resistido contra todo pronóstico. El cumplimiento de las profecías relacionadas con esta nación es un recordatorio de que Dios no ha olvidado sus promesas. Lo que sucede en este tiempo es más que un conflicto político. Es la manifestación de lo que fue escrito hace siglos. La hostilidad contra Israel no es casual. La oposición a su existencia no es simple geopolítica. Es una batalla espiritual. Apocalipsis 12 describe a un dragón que persigue a la mujer que da a luz a un hijo varón, un símbolo que representa al pueblo de Dios y al Mesías. Este mismo espíritu de oposición ha estado presente a lo largo de la historia, tratando de frustrar los planes divinos. El mundo observa los acontecimientos en Israel con incertidumbre, pero quienes entienden la Escritura ven con claridad lo que está ocurriendo. Los profetas hablaron de días en los que Jerusalén sería un punto de conflicto global, y hoy se ve con más intensidad que nunca. La Escritura nos llama a estar atentos, a no ser indiferentes ante lo que está sucediendo. En Isaías 62:6-7 se habla de centinelas que no callarán hasta que Dios restablezca a Jerusalén. Ese es el llamado para quienes conocen la verdad: mantenerse firmes en la observación y en la oración. La historia de Israel no ha terminado. Su papel en la profecía es ineludible y su destino ya ha sido escrito. Cada movimiento en esta nación es una pieza dentro del plan divino. Cada evento que la rodea es un eco de lo que ya fue anunciado. La pregunta no es si lo que la Biblia dice sobre Israel se cumplirá, sino si quienes lo saben están prestando atención. En este tiempo, las señales se hacen más evidentes y los acontecimientos se desarrollan con rapidez. La Escritura es clara en que Israel será el punto donde convergerán los eventos finales. Lo que se está preparando en ese territorio no es una simple cuestión política, es la manifestación de lo que los profetas anunciaron. En Ezequiel 38:23, Dios declara que al actuar en medio de estos acontecimientos, su nombre será engrandecido y las naciones sabrán que Él es el Señor. El desarrollo de las profecías sobre Israel sigue su curso. No hay margen para la indiferencia ni para la duda. El tiempo avanza, los eventos se despliegan y el llamado sigue siendo el mismo: observar, discernir y estar preparados. La preparación espiritual nunca ha sido opcional. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo a velar, a estar listos para lo que vendrá, a no ser sorprendidos por los acontecimientos que han sido profetizados desde tiempos antiguos. En Lucas 21:36, Jesús advirtió con claridad: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Las señales están a la vista, el mundo está cambiando de manera acelerada,
y las profecías están desarrollándose ante los ojos de quienes tienen discernimiento. Las Escrituras muestran que antes de cada evento trascendental, Dios ha levantado voces de advertencia para preparar a su pueblo. Noé recibió la instrucción de construir el arca antes del diluvio. José interpretó los sueños de Faraón antes de los 7 años de hambre. Juan el Bautista anunció la venida de Cristo antes de su ministerio. Dios no actúa sin antes dar a conocer su plan a aquellos que están atentos. En Amós 3:7 está escrito que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La advertencia ha sido dada, las señales han sido expuestas y ahora la responsabilidad de estar preparados recae sobre cada persona. El llamado a la preparación no es solo una advertencia, es una instrucción clara que se repite a lo largo de la Escritura. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús explicó que mientras unas fueron prudentes y mantuvieron sus lámparas encendidas, otras fueron insensatas y no se prepararon. Cuando llegó el momento crucial, las puertas se cerraron y aquellas que no estaban listas quedaron afuera. Mateo 25:13 concluye con esta advertencia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este mensaje no fue dado para generar temor, sino para enfatizar la urgencia de estar en el lugar correcto espiritualmente. En los tiempos finales la batalla no será solo física o política, sino también espiritual. Efesios 6:12 lo declara sin rodeos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un conflicto en marcha, uno que va más allá de lo que se ve a simple vista. Las fuerzas del mal han trabajado para debilitar la fe, para adormecer a aquellos que deberían estar vigilantes, para distraer con las preocupaciones del mundo a quienes deberían estar enfocados en lo que realmente importa. La Biblia habla de un tiempo en el que muchos se apartarán de la verdad y seguirán doctrinas engañosas. En 2 Timoteo 4:3-4 se advierte que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La preparación espiritual implica estar firmes en la verdad, no dejarse arrastrar por filosofías vacías o por mensajes que apelan a la emoción pero carecen de fundamento en la palabra. Jesús enseñó que la oración y la vigilancia son fundamentales. En Marcos 14:38, antes de enfrentar la cruz, dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La debilidad espiritual es el mayor riesgo en tiempos de crisis. Quienes no han fortalecido su fe, quienes no han cultivado una relación genuina con Dios, se encontrarán vulnerables cuando las pruebas se intensifiquen. La oración no es solo una práctica religiosa, es un arma espiritual, una conexión directa con el Padre que permite recibir dirección y fortaleza en medio de la incertidumbre. La fe no es algo que se activa en el último momento, sino una convicción que debe ser desarrollada y afirmada con anticipación. Hebreos 11:6 declara que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el fundamento de la preparación espiritual, es la certeza de que las promesas de Dios se cumplirán, es la confianza en que su protección es real, es la seguridad de que su plan es perfecto, aun cuando el mundo esté en caos. El enemigo ha buscado sembrar distracción, incredulidad y tibieza en los corazones. Apocalipsis 3:16 advierte sobre los efectos de la indiferencia espiritual. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El conformismo y la complacencia han sido las herramientas que han llevado a muchos a alejarse de la verdad, a posponer decisiones que deberían tomarse con urgencia, a ignorar las advertencias que han sido dadas con claridad. La preparación espiritual también implica estar firmes en la palabra. En Mateo 7:24-27,
Jesús compara a aquellos que escuchan su enseñanza y la ponen en práctica con un hombre prudente que edifica sobre la roca, mientras que quienes la ignoran son como un insensato que construye sobre la arena. La tormenta llega para ambos, pero solo uno permanece firme. La estabilidad no depende de las circunstancias externas, sino de la profundidad de la relación con Dios y del fundamento en su verdad. Las distracciones del mundo han llevado a muchos a perder el enfoque. Jesús habló de los días de Noé y de Lot como referencia para los tiempos finales. En Lucas 17, 26, 30, explicó que en aquellos días las personas comían, bebían, se casaban y compraban sin percatarse de lo que estaba por suceder, hasta que el juicio llegó de manera repentina. La advertencia es clara. Lo peor que alguien puede hacer en tiempos como estos es asumir que todo seguirá igual, que no hay urgencia en buscar a Dios, que las señales no tienen relevancia. La Escritura muestra que quienes han caminado con Dios siempre han sido preparados antes de enfrentar momentos cruciales. En Hechos 1:8, antes de que los discípulos iniciaran su misión, Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No fueron enviados sin la capacitación adecuada, no fueron llamados sin recibir las herramientas necesarias. Dios nunca deja a los suyos indefensos, pero exige disposición y obediencia. Las advertencias proféticas han sido dadas con un propósito, no para sembrar miedo, sino para generar acción. En Apocalipsis 22:7, Jesús declara: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La bendición no está solo en conocer la profecía, sino en vivir conforme a ella, en entender que cada señal es un llamado a estar listos, en responder con convicción a lo que ha sido revelado. El mundo sigue su curso, los acontecimientos continúan desarrollándose, pero la verdad no ha cambiado. La promesa de la venida de Cristo sigue vigente, las profecías siguen cumpliéndose, el llamado a la preparación sigue siendo el mismo. Aquellos que entienden los tiempos no pueden permanecer indiferentes. La fe, la oración, la vigilancia y la firmeza en la palabra son las claves para estar listos para lo que vendrá. La preparación espiritual no es un lujo, es una necesidad. No es un consejo opcional, es un mandato claro. En 1 Pedro 4:7 se resume con una instrucción que resuena con fuerza en este tiempo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es tiempo de estar despiertos, de reconocer la urgencia de los tiempos y de asegurarse de estar en el lugar correcto espiritualmente. No habrá excusas para la indiferencia. No habrá justificación para la falta de preparación. Las señales han sido dadas, las advertencias han sido proclamadas, y la única pregunta que queda es si cada persona está lista para lo que viene. Abril no es solo un mes en el calendario, es un periodo marcado por acontecimientos que han definido la historia espiritual de la humanidad. En tiempos antiguos, Dios estableció ciclos proféticos en los que ciertas fechas señalaban momentos de juicio, restauración y cumplimiento de sus promesas. La Biblia no habla de casualidades, sino de tiempos designados en los que su voluntad se manifiesta con claridad. Cada evento significativo ha ocurrido en el momento exacto, siguiendo un patrón que pocos han logrado discernir. Lo que está por suceder en abril podría no ser la excepción. En la historia bíblica, abril ha sido el mes de la redención y el juicio. Fue en este tiempo cuando Israel salió de Egipto, marcando el inicio de su historia como nación bajo la dirección de Dios. En Éxodo 12 se estableció la Pascua, una celebración que conmemoraría para siempre la liberación del pueblo de la esclavitud. La sangre del cordero en los dinteles de las puertas no solo salvó a los primogénitos de la muerte, sino que también apuntó a un sacrificio mayor que vendría siglos después. En este mismo mes, Jesús fue crucificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio coincidió con la Pascua judía, cumpliendo la profecía de que el Mesías entregaría su vida por la salvación de la humanidad.
La Biblia muestra que Dios actúa en patrones, repitiendo principios espirituales en tiempos específicos. Así como en abril hubo liberación y juicio en el pasado, también podría ser el escenario de nuevos acontecimientos que marquen el destino de las naciones. No se trata solo de recordar eventos históricos, sino de entender que Dios sigue operando bajo su calendario profético. En Levítico 23 se establecen las fiestas solemnes, cada una con un propósito y un significado espiritual profundo. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias no fueron establecidas al azar, sino como sombras de realidades mayores que se manifestarían en el futuro. La resurrección de Jesús también ocurrió en este tiempo, marcando el triunfo definitivo sobre la muerte. En 1 Corintios 15:20 se declara que Cristo es las primicias de los que durmieron, mostrando que su resurrección no solo fue un evento aislado, sino el inicio de un nuevo orden en el plan de Dios. Abril ha sido el mes donde el poder de la redención se ha manifestado con mayor intensidad, donde lo que parecía perdido ha sido restaurado, donde el juicio ha sido ejecutado y la salvación ha sido ofrecida. Los profetas hablaron de un tiempo en el que Dios sacudiría nuevamente la tierra y los cielos. En Ageo 2:6-7 está escrito: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Estos sacudimientos no son solo físicos, sino también espirituales. Cuando Dios interviene, lo hace de manera que nada vuelve a ser igual. Cada vez que la historia ha llegado a un punto de inflexión, ha habido señales que lo han precedido. Las Escrituras muestran que aquellos que han estado atentos a los tiempos han sabido discernir el momento en el que Dios estaba obrando. El tiempo de Noé fue un periodo de advertencia. Durante años el mensaje fue claro, pero la mayoría lo ignoró hasta que fue demasiado tarde. En Mateo 24:37-39, Jesús comparó los últimos tiempos con los días de Noé, donde las personas seguían con su vida cotidiana sin darse cuenta de que el juicio estaba por venir. La historia se repite y hoy, a pesar de las señales evidentes, muchos siguen sin prestar atención a lo que está por suceder. Las Escrituras advierten que en los días finales habrá un clamor por paz y seguridad, pero que de repente vendrá destrucción. En 1 Tesalonicenses 5:3 se declara: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este mensaje no es una amenaza, sino un recordatorio de que la confianza en sistemas humanos es frágil. La verdadera seguridad solo se encuentra en Dios. El libro de Daniel habla de un tiempo en el que el conocimiento aumentará y muchos correrán de un lado a otro en busca de respuestas. Daniel 12:4 describe este periodo como uno de aceleración y transformación. La tecnología ha avanzado a un ritmo sin precedentes. La información se difunde de manera instantánea. Los cambios en el mundo ocurren con una rapidez inusual. Todo esto coincide con la descripción de un tiempo en el que los acontecimientos se precipitarán hacia su cumplimiento final. Jesús dijo que habría señales en el cielo, en la tierra y en las naciones. En Lucas 21:25-26 se menciona que habrá angustia en las naciones, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El temor ha aumentado. La incertidumbre se ha apoderado de millones de personas y la sensación de que algo grande está por ocurrir es cada vez más evidente. La profecía no fue dada para provocar desesperación, sino para advertir y preparar. En Apocalipsis 3:10 hay una promesa para aquellos que han guardado la palabra con paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios no deja sin cobertura a quienes han permanecido fieles. No es tiempo de temor, sino de firmeza. El regreso de Cristo fue anunciado como un evento que tomará por sorpresa a muchos, pero que no debería sorprender a aquellos que han estado vigilantes. En 1 Tesalonicenses 5:4-6 se dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los tiempos han sido señalados con claridad. Las advertencias han sido proclamadas y las señales han sido desplegadas. Abril se encuentra dentro de un marco profético que no puede ser ignorado. No se trata de predecir fechas ni de caer en especulaciones, sino de reconocer que el patrón divino se está manifestando una vez más. Las Escrituras revelan que Dios siempre ha actuado en los tiempos establecidos y que aquellos que han prestado atención han sabido interpretar los eventos con sabiduría. El mensaje sigue siendo el mismo: estar alerta, velar, no ser indiferentes ante lo que está ocurriendo. En Hebreos 10:37 se nos recuerda que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El tiempo avanza, las piezas se mueven y el cumplimiento de la profecía está en marcha. La decisión sigue estando en manos de cada persona: ignorar las advertencias o prestar atención a lo que Dios está revelando. El mundo sigue su curso, pero el propósito de Dios permanece inalterable. Abril puede ser un punto de transición, un tiempo marcado por eventos que definirán lo que viene. Las Escrituras han mostrado que Dios no deja a su pueblo sin dirección. La pregunta es si quienes conocen su palabra están dispuestos a verla con claridad. El tiempo de la espera ha terminado. Las señales están desplegadas, las advertencias han sido dadas y la profecía se ha abierto ante nuestros ojos como un pergamino cuyos sellos han comenzado a romperse. Nada de lo que está ocurriendo en el mundo es producto del azar. Nada de lo que se avecina es desconocido para aquellos que han prestado atención a la palabra. Abril se alza en el horizonte como un punto de inflexión, un mes que podría marcar el comienzo de algo que cambiará el curso de la humanidad. Pero la verdadera pregunta no es qué sucederá, sino cómo estamos respondiendo a lo que Dios está revelando. Las Escrituras han mostrado que el plan de Dios no se despliega de manera repentina, sino progresiva. Cada evento es un eco de lo que ya ha sido escrito. Cada suceso es una pieza que encaja en la visión profética que ha sido anunciada desde el principio. En Isaías 46:10, Dios declara: yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Su plan no está sujeto a las agendas humanas ni a los cambios de las naciones. Lo que ha sido decretado en el cielo se cumplirá en la tierra, y aquellos que han sido llamados a discernir los tiempos deben estar preparados. No es la primera vez que la humanidad se encuentra ante un umbral profético. En los días de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, se presentó una decisión: marcar las puertas con la sangre del cordero o enfrentar la consecuencia de la última plaga. En los días de Elías, cuando Israel se había desviado tras los Baales, llegó el momento de decidir entre servir a Dios o continuar en la idolatría. En los tiempos de Jesús, cuando el Mesías caminó entre los hombres, muchos tuvieron que escoger entre aceptar su mensaje o rechazarlo. Cada generación ha enfrentado un punto de quiebre, un momento en el que las señales han demandado una respuesta. Hoy, la historia se repite. Abril podría no ser un mes más, sino un portal hacia una nueva etapa profética. Lo que viene no es solo un evento aislado, sino la convergencia de señales que han estado acumulándose por años. Hay quienes han sentido en su espíritu que algo se aproxima, que el mundo está avanzando hacia un punto de no retorno. Pero la revelación bíblica no solo nos muestra lo que vendrá, sino también cómo debemos responder ante ello. La reacción de la humanidad frente a los tiempos proféticos ha sido siempre un reflejo del estado de su corazón. En los días de Noé hubo incredulidad, en los días de Lot hubo desprecio por la advertencia, en los días de los profetas hubo rechazo a la verdad. La historia ha mostrado que cuando Dios habla, son pocos los que escuchan, y menos aún los que actúan en consecuencia. Jesús dijo en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No es un mensaje de desesperanza, sino una advertencia sobre la naturaleza de la verdadera fe. El mayor engaño en tiempos proféticos no es la confusión sobre los eventos, sino la distracción
que impide que las personas perciban lo que realmente importa. La agenda del enemigo no se basa únicamente en el caos o en la crisis, sino en desviar la atención de la humanidad para que ignore lo que Dios está haciendo. En 2 Corintios 4:4 se menciona que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La ceguera espiritual es el mayor peligro en este tiempo. No se trata solo de conocer la profecía, sino de tener la capacidad de interpretarla correctamente. Dios no ha dejado a su pueblo sin dirección. La Escritura es un mapa, una guía clara que permite entender los tiempos y actuar conforme a su voluntad. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. En Santiago 1:22 se advierte: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La preparación espiritual no consiste solo en comprender lo que viene, sino en vivir de acuerdo con la verdad que ha sido revelada. Las decisiones que se tomen en este tiempo determinarán el rumbo de lo que está por venir. No es casualidad que las Escrituras hagan tanto énfasis en la vigilancia, en la oración, en la firmeza de la fe. Dios no está llamando a la pasividad, sino a la acción. En Romanos 13:11 se nos exhorta: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es el momento de despertar, de dejar la indiferencia y asumir con seriedad el llamado divino. El peligro de los tiempos finales no radica únicamente en las crisis externas, sino en la actitud del corazón. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús advierte a la iglesia de la Odisea sobre la tibieza espiritual. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El mayor riesgo no es enfrentar dificultades, sino estar en un estado de complacencia que impida reconocer la voz de Dios. Las Escrituras revelan que el plan de Dios está diseñado con precisión. Nada de lo que ha sido escrito quedará sin cumplimiento. En Mateo 24:35, Jesús lo dejó claro: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que ha sido profetizado se cumplirá con exactitud, y aquellos que han estado atentos no serán sorprendidos. Abril se presenta como un punto de inflexión, una oportunidad para reconocer que la historia está avanzando hacia el cumplimiento de lo que ha sido escrito. No se trata solo de observar los acontecimientos, sino de entender que Dios está permitiendo que las señales sean visibles para que su pueblo no camine en oscuridad. En Juan 8:12, Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El llamado final no es a la especulación, sino a la preparación. No es un mensaje de temor, sino de certeza en la fidelidad de Dios. En 1 Corintios 15:58 se nos exhorta: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este es el tiempo de afirmar la fe, de vivir con convicción, de caminar con la seguridad de que el que prometió es fiel y cumplirá su palabra. Las decisiones no pueden postergarse. El tiempo no se detiene. Abril marcará un nuevo capítulo, y aquellos que han entendido los tiempos sabrán que Dios sigue en control. Su plan no ha cambiado, su palabra sigue vigente, su voluntad sigue manifestándose. Todo ha sido anunciado, todo ha sido advertido, todo está alineándose. La única pregunta es si aquellos que han recibido la revelación están listos para responder al llamado que ha sido dado.